Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en esta hora. Te doy la bienvenida a este espacio Creciendo en la Palabra. Es un programa eh, transmitido desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Semana tras semana nos vemos continuamente para estudiar y para comentar el contenido de la lección de escuela sabática. Y esta semana estudiaremos la lección número 8 que lleva como título Luz desde el santuario. Como vimos la semana pasada, el movimiento milerista y todos aquellos que comenzaron a estudiar esta verdad del santuario y que finalmente lo llevó al gran chasco en 1844, continuaron con el estudio de la palabra de Dios y llevaron entonces como conclusión, después de orar, después de estudiar, después de enfrentar inclusive las burlas, el acoso de las personas, después de este gran chasco, comprendieron que habían cometido un error. La profecía de las 2300 tardes y mañanas no se refería a la segunda venida de Cristo Jesús para purificar esta tierra, sino que se refería a la obra que Cristo Jesús realizaría en el santuario celestial, pasando del lugar santo al lugar santísimo, haciendo una obra especial por cada uno de nosotros. Esta semana estudiaremos entonces esta luz que viene desde el santuario para cada uno de nosotros, que nos ayuda a comprender la verdad del Evangelio, y analizaremos algunos asuntos importantes. Para ello vamos a tomar tres temas específicos o tres puntos que serán los que nos guíen en el estudio de la lección de esta semana. El primer punto lo hemos llamado sombra versus realidad. El segundo, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y terminaremos con el último punto, la buena noticia del juicio. Alrededor de estos tres puntos estaremos platicando, estaremos discutiendo, estaremos hablando acerca de este tema tan importante, tan interesante y que le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día una identidad en medio del mundo cristiano. Y para discutir, para platicar, para hablar acerca de este tema, están con nosotros dos invitados muy especiales en esta ocasión. Quiero comenzar presentando al pastor Job Alcázar, que es departamental aquí en nuestra asociación metropolitana. Pastor Job, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, queridos hermanos. Saludos, Pastor Montoya, Pastor Yolman, y que esta ocasión, al poder ver el ministerio de Jesús como sumo sacerdote en el santuario celestial, podamos disfrutar y podamos reafirmar nuestra fe en el Señor. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros. También está con nosotros el pastor Marco Montoya. Él es pastor en el distrito de Villacuapa, en el sur, aquí de nuestra asociación. Pastor Montoya, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Yolman. Hermanos, gusto en saludarles nuevamente. Pastor Job, también gusto en saludar. Y me parece que esta lección, hablar del santuario celestial, todo lo que implica, será una gran bendición. Esperamos en Dios que al terminar podamos salir reconfortados con este mensaje. Gracias, gracias. Bueno, ¿a quién saludamos hoy, Pastor Job? Sí, creo que tenemos que agradecer a nuestros hermanos y hermanas que de diferentes partes de fuera de nuestro país están siguiendo la transmisión, a hermanos de Michigan, de Houston, de Salvador, de Nueva Jersey, de Chile, de Tenerife, España también inclusive, de California, de San Francisco, de Curacao. A todos ustedes, mis hermanos y hermanas, y a todos que nos siguen fuera de nuestro país, que Dios sea con ustedes y sigan participando de esta transmisión. Gracias, Pastor Montoya. Sí, Pastor, también me gustaría enviar saludos a todos nuestros hermanos de los 23 distritos de la Asociación Metropolitana. Sin duda también es una gran bendición para todos los maestros de la escuela sabática. Y quiero invitarles, hermanos, todos los que son maestros, denle clic ahí, compartan. Y quiero pedirles también que el sábado que podamos tener en nuestra reunión en la iglesia, podamos compartir también lo que en esta mañana o en esta ocasión tengamos de estudio. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, gracias, pastor. Y bueno, también queremos saludar a los hermanos y hermanas que nos ven desde el territorio de este gran país de México, desde el sur hasta el norte. Hay muchos hermanos que nos siguen, que nos ven continuamente, que están con nosotros, que aportan, que comentan, desde Chiapas hacia el norte, de Nuevo León, Sinaloa, muchos estados de la República. Agradecemos a cada uno de ustedes
que nos acompañen semana tras semana en el estudio de esta lección. Me gustaría invitarte, ahora que estás aquí, que nos estás viendo, toma un momento de tu dispositivo, escríbenos desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos sigues. Por favor, queremos saber, queremos saludar. También nos gusta mucho leer los comentarios y de igual forma, si tienes algún comentario de lo que estamos estudiando aquí, coméntalo, compártenos tu punto de vista de la lección. El propósito es que crezcamos justamente en la palabra como es la naturaleza de este programa. También quiero invitarte, si todavía no te has suscrito a nuestro canal, solamente dale clic en la campanita y entonces cada vez que se suba un contenido llegará una notificación para que tú puedas ver y no te pierdas ninguno de los programas que desde aquí transmitimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Si te parece bien, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para iniciar con el estudio en esta ocasión. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos permites seguir estudiando tu palabra, tomar este tiempo, este espacio para concentrarnos en lo que tú deseas enseñarnos cada semana. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Te rogamos que permanezcas aquí en este estudio, que dirijas, Señor, a los pastores en cada comentario que se haga. Y oramos también, Señor, para que tu bendición llegue a cada uno de los hogares que se conectan, a cada uno de los hermanos y hermanas que constantemente están con nosotros. Danos tu bendición y acompáñanos en este momento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para el inicio del estudio de esta lección. Estamos de regreso aquí en Creciendo en la Palabra. Estamos estudiando la lección número 8 y el primer punto que vamos a analizar es sombra versus realidad. Y quiero comenzar leyendo lo que es el versículo de memoria, Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Analicemos en este espacio, en este primer espacio, la comprensión que los adventistas tuvieron después del chasco de esta verdad fundamental. Hay dos santuarios y de acuerdo a lo que dice el libro de Éxodo, Dios le dio una indicación a Moisés, que levantara un santuario conforme al modelo que él le había enseñado. Es decir, hay una verdad interesante aquí, es que hay dos santuarios. El santuario terrenal en donde se oficiaron todos los asuntos relacionados desde Moisés con el pueblo de Israel que apuntaban a Jesús, y un santuario celestial, que es el original, que es el modelo original. Pastores, ¿por qué no conversamos respecto a este tema tan interesante? Sí, creo que es bien claro lo que la Biblia define acerca de los dos santuarios que has mencionado, pastor. Refiriendo a lo que encontramos en el estudio de esta semana, Éxodo 25, versículo 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y del diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que aquí encontramos la referencia bíblica del primer santuario, el santuario terrenal, el que Dios le indica a Moisés que realice, pero si se dan cuenta, tiene que ver con una connotación, es un tipo, un modelo de lo que está en el cielo. Y encontramos también más referencias bíblicas donde se menciona que entonces Moisés lo hizo en base a lo que él pudo ver, a lo que Dios le mostró, lo que Dios le reveló. Y ese es el primer santuario. Y ya hablaremos más de lo que pasaba en el santuario terrenal y lo que significa o lo que tiene que ver en relación al santuario celestial. Pero hablado como tal del santuario de esta manera, entendemos entonces que Daniel 8:14, cuando habla acerca de la profecía de hasta cuándo
será el santuario purificado, y dice que hasta 2000 tardes y mañanas, pues ya no estaba el santuario terrenal. Es justo eso, pastor. Justamente eso. Ujú. Ya no estaba el santuario terrenal. Ujú, ujú. En aquel tiempo era muy común hablar del santuario porque lo tenían físicamente construido. El pastor Job mencionaba que Moisés lo construyó con base en lo que vio, Claro. en la información que él recibió. Pero Daniel entonces, y bueno, ahí tenemos también la referencia bíblica de que hay otro santuario. Ujú. Porque entonces lo que Daniel construye es un modelo a escala del santuario que él vio, que es el celestial. Así que es una referencia bíblica del otro santuario. Después Daniel 8:14 que mencionabas, pastor, entonces hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces dice Daniel, y el santuario será purificado. Exacto. Bueno, en aquel tiempo era muy común hablar del santuario, pero cuando terminan los 2300 días, es decir, en el año 1844, ya tenía muchos siglos que no había un santuario en la tierra. Exactamente. Entonces ya no era común que en nuestros tiempos, apenas hace unos cuantos cientos de años, ya no era común hablar del santuario, porque no tenemos un santuario. Así que entonces, esta profecía, 2300 tardes y mañanas, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo, porque no tenemos un santuario en la tierra que sea o que pueda ser purificado. Así que entonces esta profecía apunta definitivamente al santuario celestial. Y bueno, los servicios del santuario prefiguraban al plan divino de salvación. Y esto es interesantísimo. Cuando nosotros comprendemos todo lo que implica el santuario terrenal, entonces nosotros podemos entender todo lo que implica también el santuario celestial. Bueno, aquí hay algo muy interesante, Pastor Job, en relación entonces a, a la comparación que hacemos entre los dos santuarios, ¿no? En el santuario terrenal oficiaban sacerdotes, todo el aspecto de los sacrificios cotidianos que se hacían. Ahora los adventistas entienden respecto a la purificación que no se refiere al terrenal, sino a o a la segunda venida de Cristo, que fue lo que trajo el gran chasco, ese entendimiento, sino que la purificación del santuario celestial se refiere a lo que ocurre en el cielo. Pero ahí hablamos de un santuario celestial y de un oficio que Jesús está realizando. Sí, en el pensamiento de Hebreos, el capítulo 8, ahí está la referencia bíblica de lo que ahora se realiza en el santuario celestial por el sumo sacerdote que es Jesús, en ese contexto. Dice el 8.1, ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí estamos encontrando la referencia, ¿no? De un lado, el santuario celestial hecho por Dios y no del hombre, el de Moisés, ¿verdad? Que se estableció en Éxodo que ya leímos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Así, aquí encontramos entonces en Hebreos 8, al igual que en Hebreos 7, la función que Jesús realiza en el santuario celestial. Y creo que es bueno recalcar que hablando del santuario en la tierra, recordemos que los sacerdotes realizaban su ministerio todos los días, sacrificando o presentando sacrificios que el pueblo traía. Pero una vez al año, en el día de la expiación, la lección lo menciona como el Yom Kippur, que lo recordamos también así en término hebreo, los sacerdotes se presentaban en el lugar santísimo para hacer el día de purificación. Eso sucedía en el lugar santísimo, en el santuario terrenal. Pero que también refiere este elemento a lo que Jesús realiza hoy en día también por nosotros. Exacto. Exacto. Eso significa, pastor, entonces, que al comprender estos adventistas la existencia del santuario celestial, entonces también fortalecen en su fe y en su creencia
la obra que Jesús está haciendo, la que hizo antes de 1844 y la que ahora está haciendo en el santuario celestial. Claro, la obra que hizo antes de 1844, que fue el sacrificio, dar su vida, derramar su sangre, que era lo que prefiguraba los sacrificios que el pastor mencionaba del santuario terrenal. Cuando Cristo muere, entonces ese sacrificio, esa sangre que él derrama y después resucita y asciende, y entonces llega al cielo y entra en el lugar santo con el Padre para presentar ese sacrificio, esos méritos que él hizo, la sangre que derramó, y entonces ese periodo de presentar los méritos en favor de nosotros, termina entonces en 1844, cuando terminan las 2300 tardes y mañanas. Entonces en esa fecha es el periodo o es el tiempo donde Jesús termina ese proceso de presentar los méritos por su sangre y entra al lugar santísimo. Y mencionando lo que el pastor Job decía de los sacerdotes, lo que hacían en el Antiguo Testamento, en el Yom Kippur, entonces Cristo entra en el lugar santísimo. Y entonces dice la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Comienza entonces ese proceso del juicio, después de lo que Jesús había hecho previo a 1844. Es entonces cuando nuestra culpa desaparece, es entonces cuando aceptamos el sacrificio de Jesús a nuestro favor, confesamos nuestros pecados, y entonces el ministerio de Jesús en el santuario celestial por nosotros, como resultado de su intercesión, Él nos quiebra del dominio del pecado en nuestra vida. Y bueno, solamente quiero leer, Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace ahora en el lugar santísimo. Amén. Bueno, eso significa entonces que al encontrar esta verdad de la obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial, entonces afianzamos nuestra fe. Necesitamos, en primer lugar, un Salvador, un Redentor. Necesitamos un mediador porque somos pecadores y ese mediador es Cristo Jesús. Qué interesante es que esta verdad del santuario es una verdad, aunque está escrita a lo largo de la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es una verdad desconocida para muchas iglesias cristianas. Pareciera que para muchos cristianos la obra de Cristo Jesús terminó en la cruz, pero al explorar esta verdad fundamental del santuario, entonces encontramos luz, esa luz que nos dice que la obra de Jesús en la cruz apenas es una parte y que ahora Jesús en el santuario está continuando con esta obra salvadora hasta la erradicación final del pecado. Así que, bueno, creo que es un tema muy interesante. Estamos comenzando a analizar cómo es que del santuario encontramos luz, encontramos una verdad y hemos visto entonces esa comparación entre el santuario terrenal hecho por Moisés, el santuario celestial no hecho por manos de hombres. Quédate con nosotros en el siguiente asunto que veremos. Estaremos tocando una verdad también fundamental y muy importante para cada uno de nosotros. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Bueno, continuamos con el estudio de esta semana, aquí en Creciendo en la Palabra, y vamos al punto número 2, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Vamos ahora a concentrarnos más específicamente en el evento fundamental, en el cumplimiento de la profecía, ¿no? Lo que ocurrió que tiene que ver con un día especial que había al año, ¿no? Cómo
los sacerdotes continuamente ofrecían un sacrificio, pero había un día especial, que es el día de la expiación, un día en el cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se reunía en una convocación especial. Y creo que en la comprensión de lo que ocurría este día, la comprensión de lo que ocurría allá con el pueblo de Israel, permite entonces comprender también la obra de Jesús como sumo sacerdote ahora en el momento actual a partir de 1844. ¿Qué les parece, pastores, si hablamos un poquito sobre esa parte, el día de expiación? Sí, bien interesante cómo era la actitud del pueblo de Israel en el día de la expiación o en el día de Yom Kippur. Creo que esto nos va a ayudar a entender y comprender cuán importante era, porque dice el comentario y la Biblia en Levítico 16, capítulo 23, etcétera, que la postura que ellos tomaban era, primero cesaban de hacer toda la actividad, es decir, era para concentrarse en lo que implicaba este día tan especial. Todos ayunaban, una actitud también de sumisión, de reconocimiento de quién es Dios, en ese sentido. Y lo más, creo que más trascendental es que la lección dice que buscaban con toda humildad, de todo corazón, examinaban su vida, buscaban qué estaban haciendo en su vida para ponerse a cuentas con Dios. Es decir, una postura total de reconocimiento, de arrepentimiento, de confesión de sus pecados. Y esto es bien interesante porque era como para formar el ambiente de ese día tan especial. ¿Y qué es lo que pasaba en ese día especial? Recordemos que ya mencionábamos en la parte anterior, que los sacerdotes cada día recibían sacrificios y hacían sacrificios de parte del pueblo, pero en este día especial, el día del Yom Kippur, pasaban varios elementos. El sumo sacerdote llevaba sangre del macho cabrío del Señor al santuario y después rociaba sobre el propiciatorio, aplicaba la sangre a los cuernos del altar de oro y al altar de bronce, y así se purificaba completamente todo el santuario. Y también encontramos, de acuerdo a lo que la lección de Dios dice, es que la sangre se transfería al santuario durante los servicios diarios, y esto se hace un registro de los pecados de todo el pueblo, pero en el día de la expiación, esa sangre se transfería fuera del santuario. Es decir, se tenía que purificar el santuario, porque estaban todos los pecados ahí registrados, ahora tenía que purificarlo. ¿Cómo se purificaba? Sacando esos pecados. Se transferían fuera del santuario y se colocaban sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás, y ustedes recuerdan que este macho cabrío se llevaba lejos en el desierto para que al final del día de expiación Dios tuviera un santuario limpio y un pueblo limpio. Y eso es lo que implicaba el santuario celestial, el santuario purificado en la tierra. Ese es el proceso que realizaban, y esto también nos indica que entonces el pueblo de Israel encontraba certeza de perdón en ese momento cada año, en el día de la expiación. Esa verdad fundamental, comprendida también por los adventistas, comprendida por esos hermanos y hermanas que estuvieron estudiando, llevó a la comprensión del ministerio de Jesús a partir de 1844. Claro, justamente a partir de 1844 es cuando inicia este proceso de purificación en el santuario. Y en el santuario terrenal, lo que el pastor Job explicó de una manera tan clara, sacar los pecados que se iban acumulando, y en el Yom Kippur los saca, entonces en el santuario celestial inicia también ese proceso. A nosotros se nos han quitado, nos han limpiado de nuestros pecados, pero entonces ahora Cristo está en el lugar santísimo para interceder. ¿Y de qué manera intercede? ¿Qué es lo que comienza en 1844 en el santuario celestial, en el lugar santísimo? Bueno, a partir de ese momento entonces comienza el juicio, y este juicio es para darle la recompensa a cada quien cuando Él venga. Entonces, cuando Cristo regrese, ya no habrá una segunda oportunidad. Cada ser humano entonces habrá tenido suficiente información y suficiente tiempo para tomar su decisión final. Y esa decisión entonces será irrevocable, o a favor o en contra de Cristo.
Y para que nosotros podamos tener una más clara comprensión, tenemos entonces a las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25. Aquí entonces encontramos estas 10 vírgenes que durante todo ese proceso, 5 de ellas creyeron y se prepararon. 5 de ellas que eran del mismo grupo de las vírgenes, entonces no se prepararon, aunque creyeron porque estaban allí, No hicieron la provisión no hicieron la necesaria. provisión. Y pasó el tiempo. Las 10 tuvieron el mismo tiempo y las 10 tuvieron la misma oportunidad. Pero 5 de ellas se prepararon, 5 de ellas entonces no hicieron la provisión, no se prepararon. Cuando el novio llega, entonces le da a cada quien lo que le corresponde. 5 de ellas entran con el novio y 5 de ellas se quedan fuera. Esto la señora White, en Conflicto de los Siglos, página 481, dice: cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, es decir, todos estamos en el mismo grupo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a la boda y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Pero el juicio no debe de darnos temor, porque cuando aceptamos a Cristo, entonces hemos recibido el perdón, la libertad de la culpa es nuestra, la libertad del pecado es nuestro, el poder para llevar una vida piadosa es nuestra, y finalmente, en el nombre de Jesús, por su sangre y por su justicia, la victoria es nuestra, pastor. De acuerdo a esto que ha mencionado el pastor, entendemos entonces que la cronología histórica de Daniel 7 y Daniel 8, encontramos los reinos que en este mundo estuvieron, los Babilonia, Medo-Persia, etc. Pero al final encontramos tanto en Daniel 7 y Daniel 8 que entonces el santuario será purificado. Y significa, eso lo dice Daniel 8, pero Daniel 7 se refiere a que el juicio de Dios ha llegado. En Daniel 7 es el juicio. Ajá, Daniel 7 es el Y juicio. en el 8 la purificación del santuario. Y la misma referencia, es la misma apuntan a lo mismo. Es correcto. Entonces, por eso encontramos que esto se refiere al juicio investigador que inicia o que representa la purificación del santuario, ¿no? En ese sentido. Y hay dos referencias bíblicas que encontramos en el estudio de esa semana. Una está en Daniel 7, versículo 9 y 10, que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía desde delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones le asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, ahí está la referencia del inicio del juicio, del inicio de la purificación del santuario. También lo encontramos esta misma referencia, pero en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6 y 7, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, y aquí encontramos el primer mensaje del primer ángel: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que esto es lo que representa, porque Dios traerá toda obra a juicio, como dice Eclesiastés 12:14, ¿no? Con toda cosa oculta, buena o mala. Entonces, lo que encontramos aquí es con la purificación del santuario, significa que es el inicio del juicio, el inicio donde Dios va a examinar y va a determinar los que han de ser redimidos, ¿no? Y no solamente eso, sino también vindicar su nombre de Él, porque Dios es justo también al final. Y bajo esa perspectiva, entonces podemos comprender todo esto. Bueno, y ahí hay algo muy interesante. ¿Cómo es que con esta verdad que hoy, y nosotros como Iglesia Adventista la entendemos, que ha sido objeto de estudio a lo largo de tantas décadas, desde justamente después del gran chasco, ¿cómo es que esta verdad que la encontramos y que la podemos leer claramente parece que no es comprendida por otras iglesias, por el mundo cristiano? Aunque el tema del juicio es prominente, Pastor Montoya, este aspecto del juicio
¿qué nos debiera llevar a considerar nosotros? ¿Cuál es la conclusión cuando analizamos estas perspectivas de juicio? ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? ¿De qué manera podemos nosotros tomarlo? Definitivamente es una muy buena noticia, pastores, hermanos, es una muy buena noticia por todo lo que implica el juicio. Una vez que hemos aceptado a Cristo, entonces se nos da el perdón, se nos imputa la justicia de Cristo y bueno, entonces la misericordia de Dios es infinita, su justicia también. Y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación de nuestras transgresiones hasta que Cristo es el que garantiza el perdón de nuestros pecados. Para esto, entonces, el fundamento del juicio, la base del juicio, entonces es la ley inmutable. Y si nosotros recordamos el santuario terrenal, ¿dónde estaba la ley? La ley estaba en el lugar santísimo, estaba adentro del arca del pacto, ¿sí? Así que ningún poder terrenal, nadie tenía acceso a la ley como para hacerle alguna modificación. Así que entonces no hay un solo poder terrenal que pueda cambiar la ley, porque entonces estaba depositada en el arca del pacto y de manera simbólica, ¿sí? Entonces también nosotros entendemos que la ley está dentro del arca en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está ministrando Cristo por nosotros. Así que entonces cuando nosotros por fe entramos al santuario celestial y encontramos el perdón de nuestros pecados pasados y pedimos a Dios que nos ayude a tener una vida de obediencia por fe a Cristo y una obediencia a la ley escrita en nuestro corazón, Jesús nos salva, pastor. Así que entonces definitivamente esto es una muy buena noticia, porque por fe nosotros tenemos acceso al santuario celestial, porque por fe entonces nosotros hemos sido imputados por su justicia y por nuestra obediencia a la ley que no puede ser cambiada, ¿sí? Y que esa ley es el fundamento del juicio. Por nuestra obediencia, por la justicia, por la fe y por la gracia, nosotros podemos ser salvos. Es una muy buena noticia, pastor. Amén. Bueno, qué interesante es el poder visualizar entonces en este estudio, en primer lugar, creo que el centro de todo es la obra de Jesús, lo que Jesús está haciendo por nosotros después de la cruz, lo que está haciendo por nosotros en este momento, antes de su segunda venida, y cómo esa obra de Jesús evidentemente nos lleva a saber que a través del juicio, aunque vamos a rendir cuentas y tenemos que rendir cuentas, el tema del juicio a lo largo de la Escritura está muy relacionado, está muy señalado. Eclesiastés, ¿no? 12:14, un texto muy conocido. Dios traerá toda obra a juicio, toda cosa oculta, buena o mala. Jesús señaló también con las palabras, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. El apóstol Pablo también habla acerca del juicio. El mensaje del primer ángel habla acerca del juicio. Es decir, a lo largo de la historia está esta verdad fundamental. Un día, al regreso de Cristo, entonces vendrá a entregar el galardón a cada uno según haya sido su obra. Esa es una verdad fundamental, pero la verdad que nos trae felicidad, alegría, paz a nuestro corazón es que Jesús, su obra, no solamente en la cruz, sino su obra intercesora delante del Padre, permitirá que nosotros, aunque somos pecadores, reconociéndole como Salvador personal, podremos tener esperanza de vida eterna. Quédate con nosotros, ya regresamos con este último punto a analizar en la lección de esta semana. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos llegando al último segmento de este programa, analizando el tercer punto, la buena noticia del juicio. Por mucho tiempo, el juicio anunciado de cierta manera por ciertos predicadores
trajo temor al corazón de las personas. Pensábamos en algún momento nuestro nombre va a ser pasado delante del Padre Celestial, y si algo hice mal, si estoy viviendo de alguna manera, si me equivoqué, si hay una mala palabra, si es una mentira, cualquier cosa que haya hecho, seguramente voy a ser condenado y mi nombre va a ser borrado del libro de la vida. Muchas cosas pasaban por nuestra mente cuando escuchábamos algunos temas sobre el juicio, que a veces traían temor, traían miedo, traían zozobra a la vida del creyente. Pero la idea del juicio, entendida correctamente desde la perspectiva del santuario, es una verdad completamente distinta. Es una buena noticia para nosotros. Es la noticia de que hay un sacerdote o un sumo sacerdote, en este caso Jesús, que tiene como misión nuestra salvación, que ese juicio y esas diversas etapas en las cuales se realiza el juicio, todo va en favor de nosotros, que el cielo está haciendo todo lo posible, lo hizo en la cruz, Jesús lo está haciendo ahora para que nosotros tengamos esperanza de salvación. Hablemos un poco de esta parte, de esta buena noticia, de la manera como tanto el apóstol Pablo en Hebreos como en otros textos de la palabra de Dios encontramos el juicio como una buena noticia. Sí, bien interesante que el apóstol Pablo nos pone la certeza bíblica de que no tenemos que rendirnos, de que debemos centrar nuestra vida en Jesús, de que debemos mantenernos firmes y fieles a Él. Y quiero usar una referencia bíblica de Hebreos capítulo 4, el versículo 14 al 16, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Y quién es Él? Jesús, dice aquí, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Ahí entra la firmeza que nos pide, nos sugiere el apóstol Pablo que tengamos con Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Vean qué interesante, de nuestras debilidades. O sea, Jesús experimentó sin pecado lo que ustedes y yo hemos vivido o estamos viviendo, por eso podemos refugiarnos en Él. Y agrega, ¿no? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí quiero resaltar lo que el apóstol Pablo menciona en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí está la buena noticia. Aquí está el elemento de lo que representa, lo que significa el lugar santísimo y el juicio. Estamos resaltando lo que es la purificación del santo, que es el juicio, pero si tú y yo estamos acercándonos a la gracia, al trono de gracia que en Jesús, dice la siguiente parte, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A lo largo de la Biblia encontramos muchas referencias de los seres humanos cómo toman esa postura de acercarse al trono de gracia. Y solamente quiero ilustrar uno de tantos personajes bíblicos que toman esta actitud y que es la que ustedes y yo debemos tomar para ser parte de esta buena noticia, lo que Jesús hace por ustedes y por mí. Es el rey David en el Salmo 143, dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, requerimos a Jesús, al sumo sacerdote que está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, también entonces intercediendo por ustedes y por mí. Y yo creo que comprender que hay un juicio, comprender que ha llegado la hora de que tenemos que honrar a Dios porque su juicio ha llegado, significa entonces que es la hora de que dependamos del Señor Jesús, que Él nos ayude, nos conduzca, su justicia sea manifestada en nuestras vidas, siendo pecadores, y entonces en el refugiados tenemos la seguridad de liberación y dirección de Jesús. Amén. Eso significa entonces que esa obra de Cristo Jesús, tanto en la cruz como al ir al cielo y presentarse delante del Padre Celestial, era necesaria, porque es lo que nos da garantía justamente de salvación, la obra de Jesús. Y qué interesante cuando analizamos lo que ocurría en el santuario terrenal. Desde el altar
hasta el lugar santísimo la presencia de sangre, ¿no? La sangre de Cristo Jesús. Me parece a mí, Pastor Montoya, que hay dos elementos aquí importantes. Tú hablabas hace poco, en el momento anterior, acerca de la ley, ¿no? Cómo Apocalipsis 11:19 presenta esa visión del velo del templo corriéndose, del arca del pacto dejándose ver, y allí dentro del arca la ley. Significa que aunque para nosotros hay misericordia, pero también Dios es un Dios de justicia. El precio que se pagó fue un precio justo y fue la sangre de Cristo Jesús. Y eso no significa que por el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros, por el hecho de que Jesús esté intercediendo por nosotros, entonces nuestra vida nosotros en la vida práctica podemos decir, bueno, Jesús me salvó y la misericordia de Dios es muy grande y Jesús me alcanza donde yo esté y entonces voy a vivir una vida como yo quiero. No debería ser ese el pensamiento al comprender esta verdad maravillosa. Pastor, me sorprende, me llama muchísimo la atención el precio que se tuvo que pagar. Eso no nos da a nosotros la libertad, como tú lo dices, ¿no? De pensar, ni siquiera de pensar, obviamente menos hacer, ¿no? La sangre de Cristo ya limpió nuestros pecados y entonces ahora nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. De ninguna manera. Cuando nosotros entramos por fe al santuario celestial y cuando encontramos el perdón de nuestros pecados, estamos hablando de nuestros pecados pasados. Exacto. Una vez que nos equivoquemos, abogado tenemos a Jesús con el Padre. Sin embargo, nosotros necesitamos manifestar una vida de obediencia. Y para eso está Hebreos 8:10. Y nosotros leemos en Hebreos 8:10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Es decir, ahora. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. No tenemos la libertad de pensar o hacer lo que nosotros queremos. Número uno, porque el Señor murió por nosotros, un precio muy elevado, la sangre de Jesús. Y número dos, porque Él escribe la ley en nuestro corazón, en nuestra mente, y entonces Jesús nos ofrece una total y completa salvación y libertad del pecado y su poder. Así que, pastor, esto es importantísimo. Y eso que tú mencionas, pastor, tiene que ver porque a diferencia de los sacerdotes en el santuario terrenal, que dice Hebreos el capítulo 10, que dice el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero en cambio lo que Jesús hace, que tú has dicho, su sacrificio y lo que Él realiza es suficiente. Exacto. Para que ustedes y yo obtengamos perdón. Porque el verso 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que bajo ese pensamiento y bajo la actitud nuestra de reconocer ante Él que somos pecadores y confesar y arrepentirnos, entonces estamos seguros en su gracia. Bueno, esa es una verdad maravillosa, ¿no? Y un contraste de los oficios, ¿no? ¿Cuántos sacrificios se hicieron en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos sacerdotes, ¿no? A lo largo de las generaciones no realizaron ese oficio sacerdotal? Pero todo eso en realidad era apenas una sombra. Todo eso en realidad no era el precio para pagar las consecuencias de nuestros pecados. Fue solo Jesús, una sola vez, para siempre, haciendo efectiva su obra en favor de nosotros. La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y ante un universo expectante. Eso fue su vida. Pero su muerte reveló la atrocidad del pecado y también a través de su muerte proveyó salvación para toda la humanidad. Así que entonces su intercesión en el santuario celestial nos ofrece a nosotros los beneficios de la expiación
de todo aquel que se acercaba en el Antiguo Testamento con fe para recibir, nos ofrece a nosotros también en la intercesión por nosotros en el santuario celestial. Bueno, creo que esta última parte que estamos discutiendo, que estamos platicando aquí, es una parte fundamental en esta verdad que nosotros conocemos. Cómo al entender la verdad del santuario y lo que hace Jesús después de la cruz, porque me parece a mí que en el mundo cristiano lo que hizo Jesús en la cruz no se discute. Lo que hizo Jesús en la cruz es lo que se predica, Jesús en la cruz. Y me gustaron las palabras que mencionó el pastor Montoya, ¿no? Jesús en la cruz no solamente me libera de las consecuencias del pecado, sino también de su poder sobre mí. Es decir, esa sangre de Cristo no solamente me perdona, sino que esa sangre me da poder para vencer el pecado con su ayuda, para que el pecado no me someta más en mi vida diaria. Creo que es una noticia maravillosa. Pero el entendimiento ahora del santuario, de lo que Jesús está haciendo al interceder por nosotros delante del Padre Celestial, es esclarecedor para que nosotros podamos vivir con la esperanza de que aún cuando somos pecadores, tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que tiene como propósito en su ministerio nuestra salvación. ¿Qué se necesita? Acercarnos con fe a ese sacerdote. ¿Qué se necesita? Acercarnos con confianza, con un corazón también contrito, humillado delante de él, de tal forma que la obra de Jesús sea efectiva en tu vida y en mi vida. Creo que es una noticia maravillosa. Me parece a mí que la lección de esta semana, Luz desde el Santuario, nos permite entender a través del estudio, a través de la comprensión de la obra de Jesús en el Santuario, me permite entender cómo es que el cielo hizo un plan tan perfecto para culminar, para terminar con el pecado y erradicarlo por completo de este mundo y del universo entero. Pues, pastores, les agradezco mucho, Pastor Job, Pastor Montoya, por estar con nosotros. Me gustaría entonces que tomen unos minutos para que compartan con nuestros hermanos a manera de conclusión un mensaje especial. Comencemos, Pastor Job. Sí, claro, siendo que los que estamos aquí, tanto en la transmisión aquí, comprendemos nuestra condición pecaminosa, pues tenemos que entonces depositar nuestra vida y fiar en Jesús para que su justicia sea la que tome o nos la dé, nos la impute para poder entonces encontrar en el perdón. Y yo creo que la lección la resumo con esta gema del ángel de Huay que la encontramos en la parte del viernes, que dice: no podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Eso es cierto. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Creo que con este pensamiento podemos comprender lo que Jesús hace por ustedes y por mí, lo que implica la purificación del santuario, lo que representa que el juicio de Dios ha iniciado y cómo Jesús intercede por ustedes y mí como sumo sacerdote y abogado por nosotros. Dios nos ayude a poder hacerlo así. Amén, que así sea. Pastor Montoya. Pastor, me gustaría complementar también con otra gema que encontramos también en el Espíritu de Profecía. La señora White dice en El Conflicto de los Siglos, página 480, y hermanos, me gustaría que también pudiéramos hacer nuestro este mensaje, estas palabras, y no solo nuestras, podamos vivirlas. Dice: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que deseen que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Me gustaría que pudiéramos el próximo sábado compartir con nuestros
hermanos en el repaso de la lección, a los maestros les hablo, podamos compartir este mensaje. Me parece que es el fin del estudio de esta lección, que podamos nosotros vivir un verdadero arrepentimiento y un dolor por nuestros pecados para que nuestros nombres puedan conservarse en el libro de la vida, pastor. Amén, muchas gracias. Y culmino igual con otro párrafo que me gustó también, que está ahí en Conflicto de los Siglos 538, hablando acerca o describiendo la obra de Jesús en el juicio. Y dice así: Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los ángeles, y dice: los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Qué maravillosa imagen presenta el espíritu de profecía respecto a la obra de Cristo en nuestro favor. Sin lugar a dudas, tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse, que nos conoce y que ha hecho una obra maravillosa en favor de nosotros y le está haciendo hoy, aún en la actualidad. Así que, apreciados hermanos y hermanas, es un gusto haber estado con ustedes. Les esperamos la próxima semana aquí en Creciendo en la Palabra. Recuerda, por favor, compartir este contenido en tus redes sociales. Recuerda, maestro de escuela sabática, que puedes compartirlo también con tus alumnos de tu clase de escuela sabática, y de esta manera entonces que podamos continuar compartiendo esta verdad semana tras semana. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.